Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a otro estudio más de la Palabra de Dios, la maravillosa Palabra de Dios. Hoy vamos a estar estudiando la parte número 2 del estudio titulado El rico y Lázaro. Pero antes de comenzar, pidamos a nuestro Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos el estudio. En la primera parte analizamos Lucas 16, 1 al 18, y por medio de la enseñanza sobre el mayordomo injusto, aprendimos que la injusticia injusta, la corrupción, las riquezas ilícitas y la torcedura de las Escrituras solo conducen hacia la perdición. Hubo doble enseñanza en estos primeros 18 versículos. Hoy vamos a estudiar la parte número 2. Vamos a retomar el estudio desde Lucas 16, 19. Muchos han desperdiciado y siguen desperdiciando su tiempo debatiendo si la siguiente enseñanza Eso no es una parábola. Otros alegan que No es una parábola porque se nombra a Lázaro. se pasan discutiendo cosas triviales en vez de doblar sus rodillas y pedir la sabiduría de Dios para entender la plenitud espiritual de esta enseñanza, que es una enseñanza maravillosa, como ya vamos a ver. Bueno, acá el Señor nos va a dar esta enseñanza profunda sobre el estado de las almas después de la muerte física, pero también nos va a revelar otras verdades espirituales muy importantes para todo creyente. Acá vamos a aprender una advertencia específica que nuestro Señor nos ha dejado. No caer de la fe al creer en una doctrina falsa, específicamente para esta última generación, al creer en el falso rapto secreto, el cual enseña a las almas a volar para salvarse. Este falso rapto secreto está revelado en Lucas 16. También está revelado que aquellos que se dejen engañar de esta falsa doctrina terminarán en un lugar de mucho tormento espiritual. Así que escuchen esta advertencia, todos ustedes que han creído en ese falso rapto secreto. Tengamos mucho cuidado de no caer en el error de muchos que han dejado que su imaginación corra locamente, enseñando todo tipo de tradiciones sobre esta enseñanza, en vez de enseñar lo que revela toda la palabra de Dios. El Espíritu Santo me ha revelado que acá también hay doble enseñanza. Pongamos mucha atención. Retomemos el estudio en Lucas 16, 19. El rico y Lázaro. Lucas 16, 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. El número 19, que está aquí en Lucas 16, 19, significa la fe en la Escritura. Esta enseñanza no se trata solamente de las riquezas, se trata de la fe también. Eso lo iremos viendo en el estudio. Este hombre rico vivía la buena vida. Estaba rodeado de lujo, prestigio, se vestía de ropa fina, hecha de púrpura y de lino fino. Se reía de la vida. ¿Conocen a alguien así? ¿Conocen a algún rico que le da tiempo a Dios mientras disfruta de esas riquezas que tanto ama? Yo no. Pero aquí también hay una conexión espiritual. ¿Saben quién también estará vestida de púrpura y de lino fino? La gran adúltera de los últimos días, en Apocalipsis 17:4 y en Apocalipsis 18:16. Vámonos allá un momentito. Apocalipsis 17:4 dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Aquí la mujer ramera representa a la iglesia adúltera de los últimos días. Ella adorará al diablo creyendo que adora al Señor Jesucristo. Apocalipsis 18:16. Y diciendo: ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata. Acá tenemos otro ángulo. Acá la gran ciudad es la misma mujer, pero acá se le llama la gran ciudad. Y representa al mundo entero que durante la gran tribulación será engañado por Satanás mismo cuando se manifieste en la tierra en persona, haciéndose pasar por Dios. Por favor, lean 2 Tesalonicenses 2:3.
Les recomiendo el video titulado La identidad del anticristo revelada en la Escritura, partes 1 y 2. Seguimos. Esta enseñanza del Señor tiene un aspecto espiritual muy profundo. La púrpura y el lino fino se utilizaban en las 10 cortinas del tabernáculo de Dios, donde los sacerdotes servían a Dios. Vámonos a Éxodo 26:1 y dice: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido. Eso significa lino blanco, lino fino, ¿ok? Azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Aquí tenemos 10 cortinas. El número 10 significa la ley o la palabra de Dios. Un ejemplo de eso es los 10 mandamientos. Y el lino fino simboliza las obras justas de los santos. Eso está en Apocalipsis 19:8. En sentido espiritual, este hombre rico representa a todos aquellos sacerdotes tibios que se creen ricos con su teología y que se autojustifican ellos mismos, como hacían los fariseos religiosos con su falsa religión. Estos sacerdotes tibios tuercen la palabra de Dios con tal de complacer a los hombres. Piensan que sus malas obras agradan a Dios. Muchos creyentes tibios siguen a estos pastores tibios o a estos sacerdotes tibios. En vez de seguir al Señor, quien es la verdad y la vida, ellos siguen las falsas doctrinas y las falsas religiones que estos ricos En teología, han inventado a través de los siglos. El Señor habló sobre estos ricos tibios en Apocalipsis 3:15. Vámonos allá un momentito. Apocalipsis 3:15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Son personas que complacen a los hombres en vez de hacer la voluntad de Dios. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Estos sacerdotes tibios que son malos, son corruptos, como ya vamos a ver, son asquerosos ante Dios. ¿Por qué? Porque enseñan asquerosidades, permiten todo tipo de abominaciones en la iglesia, que ni siquiera hay que mencionar eso, ustedes ya se han dado cuenta de eso. Versículo 17. Porque tú dices, ese tibio dice: yo soy rico y me he enriquecido, conozco mucha escritura, dicen muchos, y de ninguna cosa tengo necesidad. y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué? Porque no tiene lo más importante, que es la verdad, la palabra de Dios. Se ha disciplinado en las tradiciones de los hombres, en esa teología antigua que viene siendo predicada ya por muchos siglos, que está llena de puras tradiciones. Estos tibios piensan que son Ricos en teología y en religión. y que están repletos de obras justas y que están agradando a Dios, pero no saben que al no tener una fe ferviente y verdadera que está disciplinada en la palabra de Dios, ellos están espiritualmente ciegos y desnudos, sin lino fino, sin obras justas. Ellos no saben que van a terminar en la perdición si no se arrepienten. El Señor va a seguir hablando de ellos en esta enseñanza. Regresemos a Lucas 16:20 y dice: había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Este pobre mendigo llamado Lázaro estaba lleno de llagas y mendigaba migajas a la puerta de la casa del rico. Acá hay cosas muy profundas, hermanos y hermanas. Pongamos atención. Aprendamos la enseñanza espiritual profunda que nos revela el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Lázaro el mendigo representa a todos los pobres en espíritu, quienes son bienaventurados, porque en oración y en súplicas escudriñan las Escrituras. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, los mendigos, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Dios está resucitando a esos Lázaros con su palabra. ¿Recuerdan a Lázaro, el cual el Señor, que es la palabra viva de Dios, resucitó? Eso está en Juan 12:17. Hagan una conexión.
Pero acá hay más. La palabra mendigo significa pobre y figurativamente significa afligido. Es la palabra G4434, tojos. Significa pobre, figurativamente afligido. Pero esa palabra viene de una raíz G4422, toeo. ¿Saben qué significa esa raíz? Vamos a ver. G4422. Probablemente similar a la alternativa de G4098, mediante la idea de hacer caer. Eso significa apostasía. O G4072, mediante la idea de hacer volar, rapto secreto, asustar. ¿Sí? Asustar. Eso es lo que significa la raíz de la palabra mendigo. Aquí hay cosas muy profundas, hermanos. Significa hacer caer, hacer volar y también asustar. ¿Hacer caer de qué? Hacer caer de la fe, apostasía. Algunos de ustedes han oído a un creyente que todavía es pobre o es mendigo en el conocimiento escritural. ¿Alguna vez lo han oído decir? Estoy asustado, tengo miedo, yo no me quedo, yo me voy volando al cielo en el rapto. Esa falsa doctrina hace volar a las almas para salvarse. ¿Ya se van dando cuenta por qué el Señor está usando aquí la palabra mendigo y conectándola con Lázaro? Los sacerdotes tibios, que se creen ricos, enseñan a las almas a volar para salvarse. Predican ese infernal rapto secreto, que es una doctrina de demonios que conduce a la adoración de Satanás, ya que enseña que Cristo vendrá primero, cuando está escrito que el diablo vendrá primero, según de Tesalonicenses 2, 1 al 4. La mayoría de las iglesias de hoy en día enseñan ese falso rapto secreto. Están engañando a esos pobres mendigos que todavía no conocen bien la palabra de Dios. Pero ¿saben una cosa? La palabra de Dios está resucitando a muchos Lázaros mendigos por medio del Espíritu Santo de verdad. Muchos ya están saliendo de la confusión y están desechando esa falsa doctrina de demonios que conduce hacia la apostasía y hacia la perdición. ¿Saben por qué el Señor da el nombre Lázaro en esta enseñanza? Porque Lázaro equivale a Eleazar del Antiguo Testamento. ¿Quién fue Eleazar? Eleazar fue un sacerdote de Dios. Números 19:3. Y la daréis a Eleazar, el sacerdote. En sentido espiritual, Lázaro representa al sacerdocio resucitado por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Representa a todo el que ha salido de la confusión y ha recibido el amor de la verdad para ser salvo, como dice 2 Tesalonicenses 2:10 y Apocalipsis 18:4. Por eso también Lázaro, que había muerto, fue resucitado en Juan 11:11. Vámonos allá un momentito. Juan 11:11 dice: dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Jesucristo es la palabra viva de Dios que resucita a todo el que está espiritualmente muerto y lo despierta de su sueño espiritual. Más adelante aprenderemos que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, que simplemente significa que están engañados y que duermen espiritualmente, serán despertados por el Espíritu Santo de Dios. Eso está en Daniel 12:2. Bueno, seguimos. Las llagas, ¿qué simbolizan? Las llagas simbolizan la persecución del diablo mismo. Job fue perseguido por el diablo mismo y fue afligido con llagas en todo su cuerpo. Eso está en Job 2:7. ¿Cómo venció Job al diablo? Por medio de su fe verdadera. Él se mantuvo fiel a Dios y perseveró en la fe hasta el fin. La aflicción de Job fue un ejemplo para todo creyente que tiene una fe verdadera. No debemos anhelar escapar las pruebas, porque Job no hizo eso. Debemos pedir a Dios que nos dé la fe y la fortaleza para poder soportar y salir de esas pruebas. Durante la gran tribulación, el diablo mismo vendrá en persona a tentar al mundo entero.
Todos nosotros, Lázaros, que hemos sido despertados, venceremos a la bestia Satanás cuando él venga a hacerse pasar por el Señor Jesucristo. Nosotros no podremos ser engañados por Satanás. En cambio, todos esos falsos maestros que se creen Ricos en teología. pero solo están torciendo la palabra de Dios y afligiendo la fe de muchos con sus falsas doctrinas, ellos sí terminarán en la perdición. Ellos serán condenados. Mateo 13, 41 al 42. Bueno, seguimos con Lucas 16, 21. Lucas 16, 21 dice: y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. El hombre rico era un egoísta injusto que no tenía compasión. Hasta los perros, que son animales, demostraban más compasión que este rico. La compasión es una señal de un verdadero hijo de Dios, pero la falta de compasión es una señal de injusticia. ¿Ustedes creen que ese hombre rico había acumulado riquezas de una manera justa? Claro que no. Ahora, los perros significan los gentiles, o sea, los que están sin Dios, ¿ya? Eso es fácil de documentar en la Escritura, hermano. Busquen dónde están los perros mencionados en la Escritura. ¿Y qué simbolizan las migajas? Jesucristo es la palabra viva de Dios, el pan de vida. En sentido espiritual, las migajas representan los fragmentos de la palabra de Dios. Son pedacitos de ese pan de vida, o sea, muy poca palabra de Dios mezclada con muchas tradiciones de los hombres. Hoy en día, los mendigos que aún no se han disciplinado en la palabra de Dios están siendo alimentados con puras migajas de la palabra de Dios. Esos pobres mendigos están siguiendo puras tradiciones y falsas doctrinas. Pero el Espíritu Santo de verdad está resucitando a muchos mendigos. Los está resucitando con la verdad que derrota toda mentira del diablo. Y en el milenio, o 1000 años del reino del Señor, también habrá mucha enseñanza. Muchos aprenderán la verdad por primera vez y serán salvos. Eso está en Apocalipsis 26. Les recomiendo los estudios La parábola de la levadura y Apocalipsis capítulo 20. Seguimos. Desde el siguiente versículo vamos a aprender sobre el estado de todo aquel que ya ha partido de esta carne. Pongamos mucha atención y dejemos que sea la palabra de Dios la que nos convenza de la verdad, desechando todas esas tradiciones que nos han enseñado. Lucas 16, 22 dice: aconteció que murió el mendigo. ¿Y qué pasó? ¿Se quedó en la tumba? No. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Esto es muy importante, revela una verdad escritural fundamental. Según el Señor mismo, ¿qué pasó cuando murió el mendigo? ¿Dejó de existir? ¿Se quedó durmiendo en la tumba para esperar una futura resurrección de la muerte, como enseñan las tradiciones de los hombres? ¿Los ángeles solo llevaron su aliento de vida al seno de Abraham? No, el alma del mendigo no dejó de existir. Fue llevada al seno de Abraham, que simboliza el lado bueno del paraíso, donde va todo creyente que en vida perseveró en la fe verdadera y obedeció a Dios cuando fue probado, igual como lo hizo Abraham, el padre de la fe. Eso está en Hebreos 11:8 y Hebreos 11:17. Por eso el Señor menciona a Abraham aquí. En cambio, el rico fue sepultado, que en el idioma griego significa celebrar ritos fúnebres y enterrar a alguien. Es la palabra G2290. El rico fue honrado en su funeral por otros hombres, pero fue condenado por Dios en la otra vida, como vamos a ver momentáneamente. ¿Cuál es la enseñanza fundamental del Señor aquí? Nadie muere cuando abandona el cuerpo de carne. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Por favor, lean Eclesiastes 12:7, 2 Corintios 5:8, Filipenses 1:23 y 2 de Pedro 1:14. Seguimos. Versículo 23. Y en el Hades, ¿qué pasó? Alzó sus ojos
el rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dice que gritó de dolor porque estaba afligido con llamas eternas. No, dice que alzó sus ojos. El rico podía ver a Lázaro al otro lado del gran abismo, porque ahí hay un gran abismo, pero no podía cruzar hacia el otro lado porque no había vencido al diablo. Ahora, varias Biblias traducen en el infierno aquí, en vez de en el Hades. Les aseguro que la traducción correcta es en el Hades y equivale a la palabra Seol del Antiguo Testamento. Salmos 9:17 dice: los malos, no todo el mundo, sino los malos, serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. ¿Quiénes serán trasladados al Seol o al Hades? ¿Todo el que muera? No, solamente los malos que se olvidan de Dios. Hagamos una aclaración aquí. El Hades no es el infierno ni la destrucción del lago de fuego. Nadie está siendo ni será quemado con el fuego eterno y consumidor de Dios antes del juicio final. Eso está en Apocalipsis 20:15. El Hades es el lado malo del paraíso. Es una cárcel para los espíritus desobedientes. Allí están encarceladas todas las almas que murieron sin Cristo, sin salvación y sin vida eterna. Esas almas están espiritualmente muertas en ese lugar, esperando la enseñanza del milenio o la destrucción eterna después del juicio final. Después del milenio ya no existirá el Hades, pues todo impío habrá sido destruido y todo el que fue engañado por Satanás en esta vida, pero que ama a Dios, habrá aprendido la verdad y habrá sido salvo de la perdición del Hades. El Señor tiene las llaves de la muerte y del Hades. Solo Él decide quién sale de ese lugar. Así que no juzguemos a nadie que ya ha partido a la otra vida. Por favor, leer Apocalipsis 1:18, Apocalipsis 20:14. Seguimos. Volvamos a leer el versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Qué son esos tormentos? ¿Un tormento eterno con fuego, como enseñan las tradiciones? Claro que no. Pensemos por un momento. El rico ya no estaba en su cuerpo corruptible de carne. Estaba en su cuerpo espiritual incorruptible. Tenemos dos cuerpos, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Cuando muere nuestro cuerpo físico, resucitamos inmediatamente hacia la presencia de Dios en nuestro cuerpo espiritual. El alma o la vida no puede existir fuera de su cuerpo. Eso está en 1 Corintios 15:44. El fuego natural no puede hacerle daño a un cuerpo incorruptible. Solo Dios puede destruir el cuerpo incorruptible y el alma. Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo de carne, mas el alma no la pueden matar. El alma no muere cuando muere el cuerpo físico. Temed más bien a aquel que puede destruir, oigan bien, destruir, no quemar eternamente, sino destruir el alma y el cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Ya no es el cuerpo físico, es el cuerpo de resurrección, el cuerpo incorruptible. En el infierno, que eso es una referencia al lago de fuego, que es una imagen de una destrucción eterna. Vayan ustedes a un volcán con un lago de fuego y lancen algo ahí. Cualquier cosa que ustedes lancen ahí inmediatamente va a ser destruida por ese fuego, se va a convertir en cenizas y va a desaparecer. Esa es la imagen del lago de fuego. Entonces, estos tormentos que el rico estaba sintiendo son tormentos espirituales. Es decir, mucha angustia al sentirse perdido en ese lugar mientras ve a Lázaro en la gloria. El rico ahora sabe que lo ha perdido todo. Ahora sabe que sus riquezas no pudieron salvar su alma. Muchos van a ese lugar porque en esta vida no tuvieron una oportunidad de conocer toda la verdad. Con lo que enseñan las tradiciones paganas y la mayoría de las iglesias, conocer la verdad en esta vida es básicamente imposible. Otros ya están perdidos en el Hades, porque en esta vida sí recibieron una oportunidad, pero rechazaron al Mesías. Dios es el único juez. Él es justo y no destruirá a nadie
sin que haya conocido toda la verdad primero. Por eso cuando el Señor murió en la carne, Él fue en espíritu al Hades a predicar a los espíritus encarcelados que murieron en el tiempo de Noé, antes de su primera venida y de su resurrección. Esto está escrito en 1 de Pedro 3, 18 al 20. Vámonos allá un momentito. 1 de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, su cuerpo de carne murió, pero vivificado en espíritu, resucitó de la muerte en su espíritu. 1 de Pedro 3:19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Estos espíritus que estaban encarcelados en el Hades no eran los ángeles caídos, como enseñan las tradiciones. Los ángeles caídos están en el Tártaro, no en el Hades, y están reservados para el juicio. Eso está en 2 de Pedro 2:4. Seguimos, versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Aquí Pedro menciona 8 personas adámicas, o sea, está hablando del linaje del Señor aquí. El Señor descendió del linaje de Adán y Eva, según la carne. Él fue a ofrecer a todos esos espíritus la misma oportunidad de salvación que hemos recibido todo lo que hemos vivido después de su resurrección. En el milenio, Dios dará a toda alma creada una oportunidad de conocer toda la verdad, si es que en esta vida no la tuvo. Eso no será una segunda oportunidad, como algunos creen. En el milenio, todo el que reciba al Señor Jesucristo será salvo y saldrá del Hades. Mas toda alma que siga al diablo, aun después de haber aprendido toda la verdad, será destruida completamente. En el milenio, muchas almas que ahora habitan en las naciones paganas y que siguen esas religiones paganas, tendrán la oportunidad por primera vez de conocer al Mesías Jesucristo, la palabra viva de Dios. Bueno, regresemos a Lucas 16:24. Lucas 16:24 dice, entonces él, dando voces, el rico, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Abraham significa el padre de multitudes y también el jefe de multitudes. Y la frase ten misericordia debe traducirse sé compasivo. El rico no fue compasivo en vida. El rico no clamó compasión al Padre Celestial. La clamó Abraham, el padre de la fe. Le pidió que envíe a Lázaro, que pues ya entendemos que es un sacerdote resucitado, a que moje la punta de su dedo en agua y refresque su lengua porque estaba atormentado en esa llama. Ojo, el rico no pidió a un cuerpo de bomberos para que le echen agua y apaguen su cuerpo que estaba atormentado en llamas, como enseñan las tradiciones. La palabra atormentado aquí significa lamentarse o angustiarse. Es la palabra G3600 o dunao, que viene de G3601. Lamentar, afligirse, angustia. Es lo mismo que decir esta incertidumbre me tiene atormentado. O sea, se refiere a un tormento espiritual, algo que tiene que ver con la angustia. Y no tengo ninguna duda que la llama es la gloria de Dios, la cual el rico podía ver desde lejos. La vergüenza que sentía el rico lo atormentaba. Apocalipsis 19:12 dice, sus ojos eran como llama de fuego. ¿Sí ven? Y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. ¿Qué pedía el rico? Pedía agua para refrescar su lengua. Jesucristo es el agua de vida eterna. Apocalipsis 22:17. Esa agua de vida y esa salvación eterna la puedes recibir gratuitamente.
Solo tienes que creer en el Mesías, confesarlo ante el mundo como tu Salvador y Redentor. Pero eso requiere una fe verdadera, llena de obras justas, porque la fe sin obras está muerta, no existe. Santiago 2:20 y 2:26. El rico estaba atormentado o angustiado porque con su boca quería confesar al Mesías Jesucristo para salvación y para vida eterna, como dice Romanos 10:10. Pero ya era muy tarde para él, pues en vida había negado al Señor Jesucristo. Asimismo, durante la gran tribulación, muchos de esos pastores o esos sacerdotes ricos en teología negarán al Señor porque enseñan ese rapto secreto, que creen que el Señor va a venir primero a llevárselos al cielo volando. Ellos van a negar al Señor cuando adoren al diablo, creyendo que adoran al Cristo. Ellos recibirán la ira de Dios. Segunda de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, esos sacerdotes, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, el rapto secreto, y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Se dan cuenta? Ellos van a negar al Señor. ¿Cómo lo van a negar? Van a adorar al diablo, creyendo que adoran a Cristo, atrayendo sobre sí mismos, ¿qué? Destrucción repentina, la ira de Dios. Los ricos en religión creen que solo por haber repetido una oración de salvación en una iglesia, ya son salvos. Algunos se contentan con solo poder entrar, yo diría más bien poder colarse, en el reino de Dios, sin tener que obrar para el reino de Dios, ni estudiar la palabra de Dios. O sea, son perezosos. ¡Uy, qué pereza estudiar la Biblia! Estoy muy ocupada. Uy, no tengo tiempo ahora. Si me queda tiempo, quizás estudie la Biblia. Van a la iglesia cada domingo a cabecearse por un par de horas. Esos son los ricos en religión que están en peligro de terminar donde terminó este rico injusto. Regresemos a Lucas 16:25 y dice: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado, angustiado. Recibiste tus bienes significa que al rico le iba muy bien en esta vida. No le faltaba nada material, pero le faltaba lo más importante: Jesucristo, la verdad, la vida eterna. En cambio, Lázaro recibió males, sufrió muchos males hasta la muerte, similar a lo que sufrió nuestro Salvador. Por eso ahora está en la gloria. En la otra vida, cada cual será juzgado según sus obras y recibirá exactamente lo que se merece. Recuerden, la fe sin obras no existe. Les recomiendo los videos La fe verdadera persevera hasta el fin y La fe verdadera produce obediencia. Seguimos. Versículo 26. Pongamos atención. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Acá hay algo importante, porque aquí está hablando de vosotros ya, nosotros y vosotros. O sea, no está hablando solamente del rico y Lázaro ya, sino de otras personas que también estaban en ese lugar, junto al rico en el lado malo y junto a Lázaro en el lado bueno. En el Hades, todas las almas, buenas y malas, pueden ver el trono de Dios desde donde se encuentran. Allí hay un gran abismo impasable que se interpone entre los que vencieron porque murieron en Cristo y los que no vencieron porque murieron sin Cristo. Esta gran cima o este gran abismo proviene del griego chasma, que significa un intervalo intransitable. El intervalo es de tiempo y de espacio. Si tú mueres sin salvación porque en vida rechazaste o negaste al Mesías, tú vas a estar en el Hades, posiblemente destinado al infierno, a la destrucción eterna, esperando el juicio final y la destrucción eterna de tu alma. Salmos 37:9,
Salmos 37:20, Salmos 92:7. En esta enseñanza, el Señor deja muy claro que cada cual establece su rumbo en esta vida de la carne. Cuando muere el cuerpo de carne y el alma pasa a la otra vida, ya no hay forma de cambiar lo que hicimos en esta vida. Además, hay un gran intervalo impasable o intransitable. Bueno, vamos a leer un poco más sobre el estado de los impíos después de la muerte del cuerpo. El profeta Esdras habló sobre este gran intervalo en los libros apócrifos. Muchas Biblias modernas han excluido a los libros apócrifos, pero la Biblia Nueva Versión Estándar Revisada con apócrifos sí los incluye. Y en 2 de Esdras 7:77 leemos: porque tenéis un tesoro de obras guardado con el Altísimo, pero no os será mostrado hasta los últimos tiempos. Lo único que nos podemos llevar de esta vida son nuestras obras. Eso está escrito en Apocalipsis 14:13. Obremos para el reino de Dios. Seguimos, versículo 78, dice: ahora bien, respecto de la muerte, la enseñanza es: cuando ha salido del Altísimo el decreto decisivo de que una persona debe morir, ¿quién decide cuándo debemos morir? Dios soberano. Así como el espíritu sale del cuerpo para volver otra vez a aquel que se lo dio, primero que todo, adora la gloria del Altísimo. Entonces, ¿qué es lo primero que sucede después de la muerte? El ser espiritual o el alma adora la gloria del Altísimo. Seguimos, versículo 79. Si es uno de los que han despreciado y no han guardado el camino del Altísimo, que han despreciado su ley y aborrecido a los que temen a Dios, pobrecitos. Los impíos que rechazan o niegan al Mesías van a donde fue el rico en Lucas 16, a la prisión del Hades. Versículo 80. Tales espíritus no entrarán en las habitaciones, sino que inmediatamente vagarán en tormentos, en angustias, siempre afligidos y tristes. De 7 maneras van a saber que están perdidos. Vagarán en angustia al saber que quizás ya están perdidos para siempre. Versículo 81. La primera manera, porque han despreciado la ley del Altísimo. La paga del pecado es la muerte eterna. La palabra pecado significa quebrantar la ley de Dios. Versículo 82. La segunda manera, porque ahora no pueden hacer un buen arrepentimiento para poder vivir eternamente. Después de la muerte, ya es muy tarde para aquellos que recibieron una oportunidad de arrepentirse y de recibir al Mesías Jesucristo, pero no lo hicieron. Versículo 83. La tercera manera, verán la recompensa reservada para aquellos que han confiado en los pactos del Altísimo. Los impíos verán la glorificación y la recompensa de vida eterna que recibirán los justos que sí creyeron y confiaron su salvación al Mesías Jesucristo. Versículo 84. La cuarta manera, considerarán el tormento que les espera en los últimos días, la destrucción eterna, como está escrito en Salmos 92:7, 2 Tesalonicenses 1:9, Apocalipsis 20:15. Seguimos, versículo 85. La quinta manera, verán cómo las habitaciones de los demás están guardadas por ángeles en profunda quietud. Paz y seguridad. Ahí sí va a haber paz y seguridad. Cuando mueren los justos, ellos entran en las moradas eternas del Padre, en total reposo espiritual en el paraíso. En cambio, los malos pueden ver esa bendición y se lamentan al verse excluidos y perdidos. Versículo 86. La sexta manera, verán como algunos de ellos pasarán a los tormentos. Todas las almas fueron creadas por Dios. En la segunda venida, todas las almas de los ángeles caídos serán destruidas para siempre. Eso aparece en Apocalipsis 11:3, hermanos. Ahí, esos 7,000 hombres debe traducirse nombres de hombres. Se está refiriendo a los ángeles caídos que van a morir para siempre. Esos seres malvados y Satanás, que es el jefe de ellos, ya están sentenciados a la destrucción eterna. Por favor, lean Ezequiel 28, 18 al 19 y Apocalipsis 20:10 también.
Cuando estos ángeles caídos sean destruidos a la segunda venida del Señor, los impíos que estén en el Hades podrán ver esa destrucción eterna que también les espera a ellos después del juicio final. Apocalipsis 20:15. Seguimos, versículo 87. La séptima manera es la peor manera de todas las maneras que se han mencionado, porque completamente se consumirán en confusión y se consumirán en vergüenza. Van a ser destruidos y se marchitarán de miedo al ver la gloria del Altísimo, en cuya presencia pecaron mientras estaban vivos y en cuya presencia serán juzgados en los últimos días. Destrucción eterna que saldrá desde la presencia del Altísimo. Eso ya lo leímos. Los impíos incrédulos pasarán angustiados en esa prisión del Hades, desde el momento en que mueran hasta el juicio final después del milenio, o 1000 años del reino del Señor, cuando serán destruidos para siempre. La destrucción eterna o el fuego eterno saldrá desde la presencia de Dios mismo. Esta es una referencia a 2 Tesalonicenses 1:9. Leamos la Biblia King James, ya que la Reina Valera 60 ha traducido mal esta cita. 2 Tesalonicenses 1:9 dice, Biblia King James, los cuales serán castigados con destrucción eterna, hablando de todos los que rechazaron el Evangelio y los impíos, procediente desde la presencia del Señor y desde la gloria de su poder. Comparen esto con Levítico 10:2. La destrucción siempre sale desde la presencia del Señor. Bueno, ahora veamos las recompensas que reciben todos los que han creído en el Mesías Salvador y han obrado el bien en esta vida. El estado de los justos después de la muerte del cuerpo. Seguimos con 2 Esdras 7:88. Ahora bien, este es el orden de aquellos que han guardado los caminos del Altísimo, cuando sean separados de su cuerpo mortal. Cuando el cuerpo mortal muere, el alma se separa del cuerpo y lo abandona para regresar a Dios en su cuerpo espiritual. Esto está escrito en 1 Corintios 15:44 y en 2 de Pedro 1:14. Seguimos, versículo 89. Durante el tiempo que vivieron en el cuerpo, sirvieron laboriosamente al Altísimo. ¿Hicieron qué? Sirvieron al Altísimo. Obras justas, lino fino. Y soportaron el peligro a cada hora para poder guardar perfectamente la ley del legislador. Nuestra labor para el reino de Dios no es en vano. Versículo 90. Por tanto, esta es la enseñanza acerca de ellos. 91. Primero que todo, verán con gran gozo la gloria de aquel que los recibe, porque descansarán en 7 órdenes. Es lo primerito que vamos a ver, es la gloria de Dios cuando salgamos de este cuerpo. 92. El primer orden, porque se han esforzado con gran esfuerzo en vencer el mal pensamiento que se formó en ellos. Es una guerra espiritual, por eso yo se los dije antes, para que no los desviara de la vida a la muerte. Nuestra lucha diaria no es contra carne y sangre, hermanos y hermanas, amigos y amigas, es espiritual, es contra potestades de maldad en las regiones celestes, como dice Efesios 6, 12 al 13. Seguimos, versículo 93. El segundo orden, porque ven la perplejidad en que vagan las almas de los impíos y el castigo que les espera. Aquí nos damos cuenta que en el Hades no es el castigo final, de llamas eternas, de un infierno eterno, sino que están vagando ahí en confusión, en vergüenza, con mucha angustia. Pero los justos se regocijarán porque fueron salvos de ese castigo. 94. El tercer orden, ven el testimonio que da de ellos aquel que los formó, Dios, de que durante toda su vida guardaron la ley que les fue confiada. Dios es fiel y verdadero, sus promesas son verdaderas. 95. El cuarto orden comprenden el descanso que ahora disfrutan, al estar reunidos en sus aposentos y custodiados por ángeles en profunda quietud, y la gloria que les espera en los últimos días. El Señor se refiere a este descanso espiritual en Juan 14, 1, 3. Son las moradas del Padre. Ese descanso lo podemos tener ahora mismo si confiamos todo a nuestro Padre Celestial.
Versículo 96. El quinto orden, se regocijan porque ahora han escapado de lo corruptible, de este cuerpo corruptible, y heredarán lo que está por venir, la vida eterna en el paraíso, la tierra paraíso. Y además ven las dificultades y los trabajos de los cuales ya han sido liberados. Ya descansamos de esas obras en la otra vida. Y la amplia libertad que han de recibir y disfrutar en la inmortalidad. Vamos a reinar con el Señor. Después de abandonar el cuerpo mortal, vamos al paraíso a descansar de nuestras obras para esperar la primera resurrección, cuando vendremos a la tierra con el Señor para reinar con Él durante el milenio. Versículo 97. El sexto orden, cuando se les muestra cómo su rostro debe brillar como el sol, glorificación, y cómo deben ser como la luz de las estrellas, siendo desde entonces incorruptibles. Seremos glorificados con una gloria semejante a la gloria suya, dice la Escritura. Versículo 98. El séptimo orden, que ese es mayor que todos los que se han mencionado, porque se regocijarán con valentía y estarán confiados sin confusión. Acuérdense, Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. Y se alegrarán sin temor, porque avanzarán para ver el rostro de aquel en quien sirvieron en vida. Vamos a ver a Dios cara a cara. Y de quien recibirán su recompensa cuando sean glorificados. Aleluya, hermanos. Vamos a ver a Dios cara a cara, a nuestro Creador. Gloria a Dios. 99. Este es el orden de las almas de los justos, como de aquí en adelante se anuncia, y los antes mencionados son los caminos de tormento que en adelante sufrirán los que no obedecieron. ¿No obedecieron qué? La ley de Dios, la palabra de Dios. Estas 7 maneras para los impíos y estas 7 órdenes para los justos serán observadas y no podrán ser cambiadas antes del juicio y la destrucción final. Entonces, ¿existe un infierno de llamas ardientes ahora mismo, como enseñan las tradiciones de los hombres? La respuesta bíblica es un rotundo no. Dios no manda a freír a nadie en un infierno de llamas eternas, como enseñan las tradiciones de los hombres. Aquellos que están en el Hades, porque no tuvieron la oportunidad de escuchar la verdad de la palabra de Dios, o porque en la carne tuvieron incapacidades físicas o mentales, o que por una u otra razón no tuvieron la oportunidad de arrepentirse, van a aprender la verdad durante el milenio. Sin embargo, después del juicio final, sí habrá un fuego eterno, la destrucción eterna que procederá desde la presencia de Dios mismo y destruirá las almas de los impíos para siempre. Ellos serán borrados de la existencia y de las memorias de todos. Nadie se acordará de ellos ni de sus obras malas. Por eso no habrán lágrimas en la eternidad, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Comparen esto con Levítico 10:2 y Números 16:35. Bueno, regresemos ahora a Lucas 16:27. Ya vamos finalizando este estudio. Lucas 16:27 dice: Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. El rico sigue rogando a Abraham en vez de rogar a Dios. Lo mismo hacen muchos ricos religiosos. Piden a la creación en vez de pedir al Creador. Estudian comentarios de otros hombres, estudian en esos seminarios de teología, pero no estudian lo que Dios dice. Seguimos. Lucas 16:28. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El número 5 en la Escritura significa la gracia de Dios. El rico sigue clamando a Abraham y no a Dios, diciéndole: Si no puedes ayudarme a mí, al menos ayuda a mis 5 hermanos. Por lo que pide el rico, podemos deducir que seguramente esos 5 hermanos también eran ricos injustos. Los ricos injustos no tienen tiempo para Dios. Están muy ocupados haciendo sus riquezas ilícitas. Ellos no van a recibir la gracia de Dios hasta que se arrepientan y crean en el Mesías. Versículo 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen.
óiganlos. La palabra de Dios ya está escrita. Solo hay que creerla y hay que hacer la voluntad de Dios. Los ricos injustos no quieren saber nada de la palabra de Dios. Ellos terminarán en ese lugar de tormento si no se arrepienten. Versículo 30. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Eso es muy improbable si ellos también son ricos injustos como su hermano injusto. ¿Recuerdan? Nadie puede servir a dos amos. El amo de los ricos injustos es el dinero ilícito, no Dios. Versículo 31. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Cristo se levantó de los muertos, pero muchos lo rechazaron para su propia perdición. Es muy probable que estos 5 hermanos también rechazarían al Mesías. Si no obedecen a la palabra de Dios que anuncia la venida del Mesías Salvador, tampoco serán convencidos a que se arrepientan y que acepten al Señor Jesucristo como su Salvador, aunque Él se levante de los muertos. Bueno, vamos a concluir el estudio. ¿Habrá enseñanza en el milenio para algunas de estas almas que están encarceladas en el Hades? Eso solo Dios lo sabe. Si la hay, no será una oportunidad por gracia ni por fe, como la tenemos hoy, ya que todo ojo habrá visto al Mesías Salvador a la segunda venida. La salvación en el milenio será completamente por obras y por la completa obediencia a la palabra de Dios. Toda alma en el milenio será juzgada por sus obras solamente. ¿No me lo creen? Vamos a leerlo juntos. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, esos son los que están espiritualmente muertos en el Hades. No son muertos que van a salir de las tumbas en ese momento. Grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados, pongan atención, los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno, según su fe, no, según sus obras, lo que hicieron en el milenio. El mar representa a las naciones. Apocalipsis 17:15. Estos muertos del mar son los muertos espirituales de todas las naciones, que actualmente están presos en el Hades, y también son todos los que estén espiritualmente muertos cuando el Señor venga y los haya adorando al diablo. Ellos irán derechito al Hades y serán juzgados según sus obras después del milenio o 1000 años. Entonces, ¿qué nos está enseñando el Señor? Que si en esta vida recibes una oportunidad para salvación y la rechazas, o si niegas al Señor Jesucristo durante la gran tribulación porque eres un sacerdote malo o un pastor malo, o sea, un rico en religión, tú vas a ser preso en el Hades y vas a estar en peligro de recibir la destrucción eterna. Solo Dios decidirá quién sale de ese lugar después del milenio. En el día del juicio, nadie podrá culpar a nadie y decir: es que fulano me engañó. El único culpable serás tú por no haber estudiado la palabra de Dios y por haber hecho tropezar a las ovejas del Señor. Mateo 13:40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Habrá un juicio final. 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, esos sacerdotes tibios que enseñan puras mentiras y tradiciones, y a los que hacen iniquidad, a todo malvado. Aquí hay dos grupos: los que sirven de tropiezo porque tuercen la palabra de Dios, y los que hacen maldad o iniquidad. 42. ¿Qué pasará con ellos? Y los echarán en el horno de fuego. Esa es destrucción eterna, es una imagen. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿no quieres terminar en ese lugar de tormento espiritual llamado Hades? ¿No quieres quedar expuesto a la destrucción eterna después del milenio? Arrepiéntete, recibe al Mesías Salvador
y disciplínate en la palabra de Dios, para que perseveres en la verdad hasta el fin, porque solo los que perseveren en la palabra de Dios hasta el fin serán salvos de la ira de Dios. Mateo 24:13. ¿Recuerdan el número 13? Significa apostasía. No caigas en apostasía, persevera en la verdad hasta el fin. 24:13 dice: mas el que persevere hasta el fin, no hasta un rato secreto antes del fin, este será salvo. ¿De qué? De la ira de Dios, porque cuando venga el Señor, viene a derramar su ira sobre todo impío y sobre todo sacerdote tibio o religioso tibio que se ha dejado engañar y que ha servido de tropiezo a las ovejas del Señor. Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas, gracias por haberme acompañado en este estudio de la palabra de Dios. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes. Si este estudio te ha edificado, por favor compártelo. Y por favor, danos un like o un me gusta para que YouTube continúe transmitiendo este video. Busquen estos dos estudios en el canal porque van a estar en inglés también. Para los que prefieren estudiarlo en el idioma inglés, yo los voy a grabar en inglés y los voy a poner en el canal también, ¿ok? Bueno, gracias por acompañarme, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Que Dios los bendiga a todos. ¡Hasta pronto!